Bueno, bienvenidos a todos a otro jueves de este curso de Oncología Orientada a la Clínica Médica. La charla de hoy la va a dar el doctor Federico Díaz, médico especialista en radioterapia, de megaterapia, que nos va a hablar un poco sobre tipos de radioterapia, objetivos terapéuticos y efectos adversos. Fede, gracias por venir. Y te Bueno, dejamos. dale, perfecto. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación y por este tiempo para tratar de contarles un poco y acercarlos a nuestra especialidad. Para nosotros desde la radioterapia siempre es una buena oportunidad poder contar lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué cosas tenemos a disposición para ofrecerle a nuestros pacientes. La idea hoy es una charla un poco general, trataré de pasar por varios aspectos, pero me parece que son todas cosas que están buenas para médicos de otra especialidad fuera de la radioterapia, para ver cómo interactuamos nosotros con las distintas especialidades y con el paciente y su familia sobre todo, que es el key de todo esto. Así que un poco la idea va a ser esa, repasar un par de temas, conceptos, mostrarles algunas imágenes y algunas cuestiones de los tratamientos, y la última parte, charlar un poco de un tratamiento en especial, que es la radiocirugía, que era uno de los temas que estaban planteados en la charla de hoy. Bien. Como definición, para nosotros la radioterapia consiste en el uso de radiaciones ionizantes para el tratamiento de enfermedades neoplásicas. Estudia básicamente la interacción biológica entre la radiación y los tejidos normales y anormales. En base a esto va a girar muchas partes de la charla y van a ver cómo se va a ir repitiendo este concepto, porque esta es la base de lo que hacemos, es ver cómo podemos irradiar algo teniendo en cuenta lo que está alrededor. Y vamos a ir viendo cómo a lo largo de la historia la radioterapia lo que está intentando es cada vez irradiar más precisamente y con más dosis el área que queremos tratar y proteger lo que está alrededor. ¿Cuál es el objetivo para nosotros? Entregar una dosis precisa y medida de radiación a un volumen tumoral definido con el mínimo daño posible a los tejidos cercanos para lograr erradicar el tumor con una buena calidad de vida y, en el mejor de los casos, prolongar la sobrevida. ¿Cómo funciona la radioterapia? A grandes rasgos, existe un mecanismo directo y un mecanismo indirecto de la radiación. El mecanismo directo es la rotura de la cadena de ADN con una o con una o las dos cadenas. Eso es el mecanismo directo. Y el mecanismo indirecto, que es el más importante, es el que se produce por la generación de radicales libres, que, como sabemos, tienen mucha capacidad de difusión. Estos radicales libres se forman por el fotón incidente cuando entra en contacto con las moléculas de agua y, como decía recién, al tener una gran capacidad de penetración, es la que termina generando los daños en algún componente de la célula. Rotura de una sola hélice, de un enlace cruzado ADN-proteína, de bases nitrogenadas o rotura de bihélice. Generalmente, como le decía, lo que más vemos en nuestra especialidad es el mecanismo indirecto. El mecanismo directo es muy poco prevalente y por eso nosotros vamos a ir mostrándoles cómo los tratamientos de radioterapia se llaman fraccionados, se realizan de lunes a viernes, y lo que uno busca es sumar la mayor cantidad de daños por mecanismo indirecto que podamos en nuestros tratamientos. Generalmente el daño que se produce por la radiación sobre el ADN genera una menor supervivencia en las fases G2 y M, que en lo que es G0, G1 y la fase S. Esto también radica un poco en la conjunción con algunos esquemas de quimioterapia. Cuando escuchamos que son radiosensibilizantes, bueno, es para tratar de tener a las células en los momentos que son más sensibles al daño por radiación. Como les decía al principio, la radioterapia fue evolucionando de la mano del diagnóstico por imágenes. Cuando empezó la especialidad, los médicos que hacían radioterapia tenían que
delimitar el área de tratamiento mediante maniobras semiológicas, y esto lo que hacía era que uno tenga que irradiar mucho más tejido con la intención de cubrir el área que pensaban estar tratando. A medida que el diagnóstico por imágenes fue avanzando, la radioterapia lo fue haciendo de la misma manera. Nosotros pasamos de una época donde trabajábamos con imágenes en 2 dimensiones, con placas radiográficas, y en base a eso se hacían las delimitaciones de lo que queríamos tratar, con dificultad para proteger los órganos a riesgo, porque, como están viendo en esa imagen, si yo quería tratar una próstata, en una radiografía no la veía, tenía que inferir a dónde estaba por reparos anatómicos y darle un margen de seguridad mucho más grande para poder estar tranquilos que estábamos irradiando la próstata. Pero esto iba de la mano que mucho más recto y mucho más vejiga, en el caso de una pelvis, recibían dosis de radioterapia, y eso iba directamente relacionado a los efectos secundarios y la tolerancia que podían tener los pacientes. Una vez que se superó la etapa de la radioterapia en 2 dimensiones, ya entramos en técnicas más complejas que implican realizar una tomografía. Esa tomografía nos permitía ver el volumen que queríamos tratar y los órganos que queríamos proteger. Eso empezó a darnos la posibilidad de ver la representación gráfica de la dosis en esas 3 dimensiones. Y en base a eso se pudo ir acotando más los campos de radioterapia al órgano que queríamos tratar, protegiendo mejor así los órganos a riesgo. A partir de esta técnica nace lo que se llama el histograma dosis-volumen. Ahora vamos a ver qué significa eso. Pero fue todo lo que empezó a hacer que la radioterapia en los pacientes se empiece a tolerar de mejor manera. ¿Qué es un órgano a riesgo? Algo que para nosotros es fundamental y algo que se repite en nuestra práctica diaria, son los tejidos normales cuya sensibilidad a la radiación puede influir significativamente en la planificación del tratamiento o en la dosis que nosotros queremos usar. Como les decía recién, a partir de la entrada de la tomografía en la radioterapia, empezamos a tener acceso a esta herramienta que se llama un histograma dosis-volumen, donde en este eje tenemos el porcentaje de volumen de un órgano, acá arriba está el 100%, abajo el 0, y en el otro eje, en la X, tenemos la dosis que estamos prescribiendo. Entonces, este gráfico, este histograma dosis-volumen, nosotros lo evaluamos en 2 partes del gráfico. La parte superior derecha es lo que queremos tratar. ¿Cuál es nuestro objetivo? Que el 100% del volumen que queremos irradiar esté cerca del 100% de la dosis que nosotros queremos prescribir. Entonces, siempre va a estar por esta parte del gráfico. Lo que está aceptado generalmente es que el 95% del volumen de un órgano reciba el 95% de la dosis prescripta. El médico, cuando se sienta a evaluar un plan de radioterapia, va a intentar que siempre esta curva roja esté cerca del 95-95 y que la parte inferior izquierda del histograma dosis-volumen representa la dosis que va a existir en los órganos a riesgo. Entonces, en el caso de una próstata, como estábamos diciendo recién, de este lado del histograma vamos a evaluar qué dosis recibe la vejiga, el recto, el intestino delgado, las cabezas femorales, y en base a eso el médico de radioterapia tiene a disposición una serie de tablas con unos valores que denominamos constraints, que es lo que se correlaciona con la toxicidad del paciente. Mientras uno respete esos valores de constraints o esas dosis de tolerancia de los órganos, los tratamientos van a ser mejor tolerados por el paciente. ¿Cuáles son las etapas de un tratamiento? Nosotros como médicos de radioterapia generalmente conocemos al paciente en el consultorio para realizar la primera consulta, donde el paciente generalmente ya viene referido por un
por un médico especialista, muchas veces vienen derivados por el oncólogo, por el mastólogo, el cirujano, el ginecólogo, pero nosotros tenemos ya un acercamiento a un paciente que tiene cierto panorama de la situación de él en ese momento. Para nosotros es muy importante el momento del consultorio, donde podemos hacer la historia clínica, el examen físico, revisar los estudios que el paciente ya nos trae, tener a mano siempre la anatomía patológica, si es una biopsia, si es una cirugía, pero en base a todos esos datos, más el examen físico que hagamos en el momento y como le decía, los estudios complementarios, empezamos a ya delimitar lo que es el plan de tratamiento radiante. En el momento de hacer la consulta, si vemos que falta algún estudio o que podemos completar con algo por el tipo de tratamiento que vamos a hacer, se le hacen las órdenes en el momento y bueno, es lo que nos sirve también el consultorio para poder explicarle al paciente y a su familia en qué consiste la radioterapia, cuánto va a durar, qué cosas pueden pasar por el tratamiento y cuáles son los pasos técnicos que vamos a ir siguiendo a partir de ese día. Una vez que definimos cuál es el plan de tratamiento radiante, se lo cita al paciente para hacer una tomografía, que es la tomografía de planificación. Esa tomografía se va a realizar en una posición específica según la patología del paciente. En este caso, nosotros vamos a usar siempre unas bases inmovilizadoras, a veces tenemos que usar algo que se llaman colchonetas de vacío, que hacen que el paciente se acueste. Son unas colchonetas que tienen adentro como bolitas de telgopor, a eso se le aplica vacío con una bomba y toma la forma de toda la anatomía del paciente. Y eso nos permite que después, cada vez que el paciente viene a hacer radioterapia, se va a acostar en esa colchoneta que tiene la forma de su anatomía, en la posición en la que hicimos la tomografía. Según el tipo de tratamiento, como les decía, podemos usar colchonetas, podemos usar, a veces para las pelvis usamos unas bases en las rodillas y en los pies, que nos ayudan a que el paciente se acueste más fácil, más rápido, evitamos todo tipo de rotación. Se le hacen generalmente unos tatuajes de posicionamiento, esos tatuajes se hacen con aguja descartable y tinta china, y es lo que permite que el paciente siga haciendo su vida habitual. Si quiere hacer ejercicio, haga ejercicio. Cuando se bañen, esas marcas no van a borrarse y nos permiten que cada vez que vengan al equipo de tratamiento tengamos esos puntos de referencia para acostarlos de la misma y exacta posición en la que lo hicimos ese primer día en el tomógrafo. Para tratamientos, por ejemplo, de cabeza y cuello o de cerebro, usamos unas máscaras termomaleables que lo que hacen es fijar la cabeza del paciente en una posición específica a la camilla de tratamiento. Y eso permite que los tratamientos sean lo más focalizados y lo más precisos posible. Una vez que tenemos hecha esa tomografía, vía red mandamos las imágenes DICOM a un planificador de radioterapia, que es un software que nos permite ir haciendo la delimitación de los órganos, como les contaba. Órganos a riesgo, como ser acá el corazón, pulmón izquierdo, pulmón derecho, la mama, en este caso es un tratamiento de mama derecha, nosotros marcamos la mama izquierda como órgano a riesgo, los pulmones, la médula, y en base a eso, el departamento de física lo que hace es una planificación, que es mostrarnos por dónde nos conviene que los haces de radioterapia entren al paciente y entreguen la dosis en el lugar a donde nosotros queríamos. Para lograr eso, vemos cómo repercute en los órganos a riesgo. Acá está el histograma, como les decía, la parte de la mama la evaluamos arriba a la derecha, la parte de los órganos a riesgo abajo a la izquierda. Mientras más separadas estén este grupo de curvas, es mejor en cuanto a la tolerancia que va a tener el paciente. Los equipos de radioterapia, ahora vamos a ver alguna foto, pero son equipos abiertos, son equipos donde el paciente va a estar acostado, pero el equipo nunca lo toca, puede girar los 360 grados alrededor de la camilla, pero en ningún momento el equipo toca al paciente. Así se ve un equipo de radioterapia. Esto es la camilla, acá estaría acostado el paciente,
Esto es un elemento que usamos para hacer los tratamientos cerebrales. Ahí adentro está la máscara, esa máscara termomaleable que se usa. Cada paciente tiene la suya, porque está hecha en base a su anatomía. Y esto es el equipo de radioterapia en sí. Esta parte se llama gantry, por acá sale el haz de radioterapia, gira alrededor de la camilla a los 360 grados, pero nunca toca al paciente. Los tratamientos de radioterapia, una vez que el paciente está acostado, duran entre 5 a 7 minutos, los más habituales, y el paciente durante este tiempo no siente nada. La radioterapia no duele, no pica, no quema, no va a sentir nada el paciente. Una vez que completamos el tratamiento, se puede levantar, va al vestidor a donde se había cambiado, se pone la ropa y se puede ir a la casa. Generalmente les contamos que no van a salir mareados, no van a salir descompuestos, no les va a bajar la presión. La sensación que van a tener es como que fueron a hacerse una tomografía todos los días. Obviamente, a lo largo del tratamiento existe una instancia donde el médico de radioterapia se junta con el paciente en el consultorio y hace lo que se llaman los controles clínicos, que es que básicamente el paciente nos cuente cómo se siente, cómo anda, si notó algún cambio, si tiene alguna molestia, o simplemente para decirnos que está todo en orden. En base a las charlas que se generan en el consultorio, nosotros vemos si hay necesidad de darle algún tipo de medicación, de soporte, o solicitar algún estudio. Generalmente no hace falta, pero para eso, para eso es la instancia de control clínico durante el tratamiento. ¿Cómo hacemos para definir un tratamiento? Para nosotros la mejor forma es que los pacientes nazcan o se generen en un ateneo multidisciplinario. La verdad que es la mejor forma, estamos convencidos de eso, estamos convencidos que la visión que aporte cada profesional desde su especialidad es lo que va a generar el mejor tipo de tratamiento. Generalmente en los ateneos que nosotros participamos siempre está alguien de radioterapia, puede haber médicos clínicos. Nosotros en el hospital contamos por suerte con la ayuda del departamento de clínica en cuanto a lo que se llama el DRIP, y son los médicos especialistas en clínica que nos hacen la evaluación del paciente y nos ayudan a tomar ciertas decisiones de cuál tipo de tratamiento es el más adecuado para el paciente. A veces necesitamos la evaluación en cuanto a alguna técnica quirúrgica, en algún tratamiento sistémico y mismo de radioterapia. Así que los médicos clínicos siempre son parte fundamental para nosotros del ateneo multidisciplinario. Obviamente los cirujanos, especialistas en diagnóstico por imágenes, los patólogos y por supuesto los oncólogos clínicos. ¿Qué herramientas tenemos disponibles? Acá quiero contarles un poco desde lo que es la parte de qué maquinaria existe para realizar la radioterapia, y dentro de la radioterapia qué herramientas tenemos disponibles desde lo que puede ser los fraccionamientos, o sea, cómo entregamos esa dosis de radiación. Dentro de lo que son tipos de máquinas de radioterapia, tenemos lo que se llama la radioterapia externa, que es el equipo que les conté, donde generalmente acá la gran mayoría de pacientes que pasen por un servicio de radioterapia van a hacer radioterapia externa. Pero después existe algo que se llama braquiterapia. La braquiterapia es otra forma de entregar la radiación, pero en vez de que la radioterapia salga de este cabezal con forma de un haz radiante que va a entrar al paciente, o sea, la dosis de radioterapia va a ir de afuera hacia adentro, en la braquiterapia lo que hacemos es una fuente radioactiva que está dentro de esto, que es un equipo de braquiterapia. Esa fuente radioactiva sale por cada uno de esos agujeritos que hay ahí a través de uno de estos tubos de transferencia que van a estar colocados en un aplicador que va a estar dentro de un paciente. Entonces, en ese sentido, la braquiterapia emite la radiación de adentro hacia afuera, con la ventaja de que la braquiterapia tiene un gradiente de dosis muy alto. Eso quiere decir que a medida que nos alejemos de esa fuente radioactiva o de ese aplicador de braquiterapia, la dosis cae
radicalmente. Eso nos permite muchas veces dar un refuerzo de dosis en un área sin necesidad de irradiar tejidos vecinos, como puede ser en el caso de ginecología, que es lo que más utilizamos, la vejiga y el recto recibir menos dosis de radiación. Ejemplos de braquiterapia, tenemos braquiterapia intracavitaria, que la más utilizada por nosotros es la ginecológica para cáncer de cérvix, cáncer de endometrio. Hay endoluminales, como puede ser en esófago, en árbol bronquial. Hay intersticial, como puede ser en la próstata, o en algunos casos de gineco que necesitamos poner algún implante en parametrio. Y de superficie, que a veces las usamos para tratar algún cáncer de piel, sobre todo en pacientes muy añosos con algún vaso celular en calota. A veces usamos planchas de braquiterapia para eso. Y por último, la radioterapia intraoperatoria, que es un tratamiento que estamos haciendo ya casi hace 2 años en el hospital, que está destinado básicamente para cáncer de mama, y nos permite hacer la radioterapia en el mismo momento de la cirugía. Entonces, en pacientes seleccionados de bajo riesgo, pueden realizar la cirugía y la radioterapia en el mismo momento y completar su adyuvancia el día de la cirugía. También tenemos hechos pacientes de alguna recaída de cáncer de recto, tenemos algún sarcoma irradiado, tenemos algún cáncer de cabeza y cuello y algún pediátrico. Pero la gran mayoría de pacientes que están hechos con el equipo de radioterapia intraoperatoria son mamas. Dentro de las herramientas que yo les contaba que también tenemos disponibles en radioterapia es cómo entregamos esa dosis de radioterapia externa. Así que ahora les voy a contar un poquito de esa parte. Como en el resto de la medicina hay un cambio de paradigma de pasar. Antes estábamos acostumbrados a que debíamos realizar el tratamiento máximo tolerable para una paciente, y vemos cómo hoy en día todos los tratamientos están tendiendo a ir hacia el mínimo tratamiento efectivo. Un ejemplo muy claro de esto es cómo las primeras cirugías en cáncer de mama era una mastectomía, donde quedaba prácticamente la piel y el hueso, y cómo fuimos pasando a lo largo de los años a cirugías conservadoras con radioterapia, pero que tienen el mismo efecto en cuanto a control local y sobrevida. Lo mismo pasa en la radioterapia. Nosotros pasamos de los tratamientos que se hacían por ahí cuando yo empecé en la especialidad, un tratamiento de cáncer de mama duraba entre 37 y 39 días hábiles. Y hoy en día, gracias al avance de la tecnología, tanto de los equipos de tratamiento como de los planificadores, y obviamente la evidencia de trabajos fase 3 randomizados, pasamos a técnicas que se llaman de hipofraccionamiento, que hace que eso que cumplíamos antes entre 37 y 39 días hábiles a 15 días hábiles. Eso para cualquier paciente, pensar en que va a tener que estar 2 meses viniendo a un servicio de radioterapia versus 3 semanas, es un cambio significativo. Dentro de lo que es la radioterapia en cáncer de mama, eso es lo que puede estar abordado como la irradiación parcial de mama. Es tratar de encontrar un grupo seleccionado de pacientes que se beneficien de irradiar solo el lecho quirúrgico, y pasar de 39 veces a 3 a 5 días con alguna técnica de irradiación parcial de mama o radioterapia intraoperatoria en un solo día, es un cambio significativo para los pacientes, para las familias, para el sistema de salud, para temas socioeconómicos que hacia donde deberíamos apuntar, sobre todo en países a donde la radioterapia no está disponible en todas las localidades, y a veces
los pacientes tienen que viajar, tienen que salir de su rutina, tienen que dejar su casa, su trabajo, su familia para completar un tratamiento. Hacia esto va la radioterapia moderna, en tratar de solucionar ese tipo de cuestiones con la misma tolerancia clínica, con los mismos efectos adversos, pero bajando la cantidad de veces que uno tenga que concurrir a un centro de radioterapia. Todo esto es lo que nosotros denominamos alterar un fraccionamiento, lograr que esos 37, 39 días pasen a ser algo más cercano a 15. ¿Por qué pensamos en alterar un fraccionamiento? Porque muchas veces hay dificultad, como les decía recién, de acceder a servicios de radioterapia, porque no están en la localidad donde vive el paciente, o porque si hay radioterapia en esa localidad, está desbordada de cantidad de turnos y hay lista de espera, algo que en nuestra especialidad no es para nada agradable. Esto, los esquemas de hipofraccionamiento nacieron muchas veces por la necesidad de solucionar este tema en pacientes de mama, porque sabemos que muchas veces en casi todos los servicios entre 30 y 35% de los pacientes son cáncer de mama, y como les decía, eso genera listas de espera, y por razones económicas lo mismo que les decía hace un ratito. Gente que se tiene que ir de su lugar de origen, que tiene que dejar su familia, su trabajo, necesitan alquilar casa en otro lado, los transportes, bueno, una serie de cuestiones que un poco en todo el mundo se vieron ese tipo de consecuencias, y por eso se avanzó en estas modalidades de alterar fraccionamientos. ¿Qué tiene que tener un esquema óptimo de fraccionamiento? Obviamente proveer un control local igual o similar a lo que es el fraccionamiento estándar. Eso lo que hace es bajar la cantidad total de tratamiento, como les decía en el ejemplo de las mamas, que de 37 a 39 días, pasar a 15 es un tiempo significativo. Que sea fácil de entregar, obviamente que esto tiene que ser algo que no sea diferente de lo que es la radioterapia habitual, que sea realizable para el paciente, porque hay veces que se plantean algún tipo de tratamiento donde la posición del paciente no es la misma que el fraccionamiento estándar, o el tiempo que el paciente necesita estar acostado no es el mismo que el fraccionamiento estándar, y empieza a ser una limitación de que el paciente no aguante o la posición o el tiempo, y bueno, ahí ya deja de ser algo lógico. Y obviamente tener resultados similares al fraccionamiento estándar en cuanto a control local, en tolerancia, efectos adversos y obviamente resultados cosméticos. Dentro de otro de los temas que quería tratar son las metástasis óseas. Es una parte muy importante de nuestra tarea dentro del servicio. Hay mucho paciente que viene por este tema a consultarnos, y lo que nosotros siempre tratamos de dejar en claro es que estos pacientes tienen la misma importancia y el mismo grado de dedicación que cualquier otro paciente. Muchas veces estamos acostumbrados a escuchar que un tratamiento es paliativo, y eso en algunos lados puede ser sinónimo de, bueno, tenemos que hacer algo rápido, algo que resuelva alguna situación, pero no por eso tiene que dejar de ser prolijo, efectivo, útil. Entonces, estos pacientes para nosotros muchas veces necesitan más atención que un paciente que viene a hacer una adyuvancia o que viene a hacer un tratamiento definitivo. No quiero decir que hay algún paciente que sea más importante que otro. Para nosotros todos los pacientes los tomamos de la misma manera, pero en cuanto a metástasis hay veces que por cansancio o por no sé qué motivo puede ser que estos pacientes a veces no reciban la atención que tienen que recibir, y para nosotros eso es fundamental. ¿Por qué? Porque el 80% de los pacientes que tienen cáncer en algún momento van a desarrollar alguna metástasis ósea. El 75% se presentan con dolor, y de estos hasta el 80% puede ser un dolor moderado a severo.
La mayoría de los pacientes responden al tratamiento radiante. Es una respuesta que no es inmediata. Por eso vamos a ir viendo cómo lo que decíamos al principio, el trabajo multidisciplinario es fundamental, porque acá este paciente lo vamos a estar viendo junto con alguien de oncología, con alguien de clínica, de cuidados paliativos, y un paciente que venga con un dolor que esté controlado desde lo médico, desde lo farmacológico, es mucho más fácil que haga todo el camino de la radioterapia, lo que les mostré, la primera consulta, la simulación, la tomografía y la entrega de tratamiento. Es mucho más fácil que el paciente lo pueda realizar de mejor manera si tiene un buen esquema analgésico. Sabemos que hasta el 30% pueden llegar a tener una respuesta completa en cuanto al dolor. El tiempo a la respuesta es muy variable entre pacientes, hay algunos que lo notan dentro de la propia radioterapia y hay otros que necesitan 7, 10, 15 días después de haber terminado la radioterapia para notar los efectos beneficiosos. Obviamente en ese tipo de pacientes, como les decía antes, lo mejor es que tengamos controlado el dolor de manera farmacológica, cosa que le dé que el tiempo ese que necesita el paciente no la pase mal, y nos dé esa ventana que necesitamos para que el efecto de la radioterapia se note. ¿Cuáles son los tumores más comunes en este tipo de patología? La próstata, la mama, el pulmón, mieloma, riñón. Obviamente que según el tipo de histología, según el tipo de tumor, sabemos que hay algunos que son más radiosensibles y otros que son más radioresistentes. En base a eso también se plantean los distintos esquemas o los distintos umbrales de dosis que necesitamos para una o para otra situación. Como sitios más comunes, por ahí la columna, la pelvis, los huesos largos, son los ejemplos más comunes que tenemos de metas óseas. Hay distintos mecanismos por los que la enfermedad maligna puede producir dolor, puede ser por compresión, puede ser por compresión de las estructuras nerviosas, cuando hay compromiso de partes blandas, por infiltración o distensión de los mesotelios. Y hay que tener en cuenta a veces que hay un grupo de pacientes que no responden a la radioterapia, y ahí lo que tendríamos que tener es una buena evaluación del paciente, a ver si no hay algún mecanismo que esté alterando la anatomía, que haya alguna fractura patológica o que haya pérdida de sustancia en los tejidos normales. Esto entra dentro de lo que es la evaluación del paciente y, como le decía, generalmente cuando el paciente está siendo visto por más de un especialista, esta evaluación suele ser más fructífera, y si existe alguna de estas cuestiones, la idea es tratar de solucionarla antes de que empiece la radioterapia, como para tener el mejor resultado posible. ¿Cuáles son los objetivos para nosotros cuando recibimos un paciente con una meta ósea? Charlamos, le explicamos, y nuestros objetivos en ese sentido son aliviarle el dolor, preservar la movilidad o la función de esa extremidad o de ese órgano, prevenir futuras complicaciones, mejorarle la calidad de vida o acomodarle la calidad de vida, mantener obviamente la integridad esquelética y sobre todo minimizar la necesidad o la duración de una internación. Para nosotros esos son los objetivos de este tipo de pacientes. Para eso, como les decía, la evaluación interdisciplinaria es fundamental. Una vez que nosotros tenemos hecha la evaluación de ese paciente, conocemos su enfermedad, conocemos su estado actual, vemos qué grado de dolor, o si tiene dolor más algún otro síntoma, empezamos a delinear lo que es el plan de tratamiento radiante, o sea, ver cuántas veces creemos que va a necesitar concurrir al servicio para resolver esa situación. Hay un montón de esquemas validados para realizar radioterapia en metástasis óseas, y hoy en día lo más habitual, como les mostraba al principio, alterando los fraccionamientos, la idea es que a estos pacientes les ofrezcamos tratamientos cortos con una dosis alta
en pocas fracciones. Eso se llama un hipofraccionamiento, y hay un montón de esquemas que están validados, donde podemos ver que hay pacientes que vienen un solo día, 3 días, 5 días, 10 o 15. En nuestra práctica, nosotros generalmente hacemos tratamientos o de 5 o de 10 días, según todas estas cuestiones que vinimos charlando de cómo está el paciente, pero entre 5 y 10 veces son como, en nuestra experiencia, tenemos los mejores resultados en cuanto a cuándo calma el dolor y la duración de ese efecto de que no tengan dolor. Obviamente que hay algunos pacientes donde están en mal estado general, donde vemos que ya están progresando a muchas líneas de tratamiento, donde la medicación vía oral o algún procedimiento de intervencionismo no está siendo efectivo, podemos plantear hacer un día de radioterapia. Es una dosis muy alta, se usan dosis entre 8 a 10 Gray en una única fracción. Ahí uno lo que está dejando un poco de lado es la duda si eso le va a traer algún efecto agudo al paciente, porque generalmente cuando planteamos esto son pacientes que sabemos que están muy cerca del desenlace de su enfermedad y que no van a tener tiempo a desarrollar esa toxicidad aguda, pero sí realizar tratamiento en un solo día puede hacer que esa respuesta o calmar ese síntoma, si es dolor, si es un sangrado, si es una compresión medular, algo que ayude a que el paciente tolere un poco más esa situación. Entonces, a veces hacemos tratamientos de un solo día, pero en un contexto totalmente paliativo y para tratar de resolver algo muy puntual. ¿Qué tiene de bueno hacerlo en una sola fracción? Que hay que mover poco al paciente, viene una sola vez al servicio donde se hace la tomografía y la aplicación ese mismo día, y si la situación clínica del paciente mejora, repunta y vive más tiempo, hay posibilidad de volver a irradiarlo a las 3 semanas, un mes. Al haber hecho una sola fracción, se pueden repetir ese tipo de esquemas. Pero si no, como les decía, estamos más habituados a realizar tratamientos de 5 a 10 días, porque son los que a nuestra experiencia tienen mejor control de los síntomas y más duradero ese efecto en el tiempo. Como les decía, no se han encontrado diferencias consistentes en cuanto a lo que pueden ser la tasa de fractura patológica, toxicidad aguda, calidad de vida, tiempo para ver la mejoría del dolor, tiempo para completar ese alivio del dolor o tiempo para la progresión del dolor. Todo esto en cuanto a los distintos esquemas, pasar de 5, 10, 15, cuando se han hecho las revisiones de los trials y demás, han sido prácticamente equivalentes, y por eso es un poco según cada servicio y la experiencia y cómo están acostumbrados a tratar a sus pacientes del esquema que cada servicio elige. Como les decía, nosotros somos más de pensar en 5 a 10 días de tratamiento. Dentro de lo que es algo un poco de lo que es la toxicidad de los tratamientos, voy a repasar algunos de los efectos que podemos ver de toxicidad de los tratamientos radiantes, y un poquito cuáles son las causas y cómo hacemos para tratar de sobrellevarlos. La anemia es una situación que por ahí la vemos bastante habitual en algunos de nuestros tratamientos, tiene una incidencia entre 30 a 75%. Generalmente se asocia con una disminución de la calidad de vida, son pacientes que cuando están anémicos nos refieren mucha astenia, fatiga, y las causas que por ahí encontramos que pueden ser son obviamente la infiltración de la médula ósea, déficits nutricionales, hemólisis, anemia de los procesos crónicos, y sobre todo, en nuestro caso, la radioterapia cuando está siendo aplicada a lugares que son huesos que son productores de
de médula ósea, bueno, puede ser una causa de la anemia. Cuando irradiamos pelvis, en los huesos planos o en los huesos largos, algo de anemia podemos producir, y por eso tenemos que estar atentos al estado general del paciente y si hay que hacer alguna medida antes o durante la radioterapia para tratar de mantener niveles lógicos de hemoglobina. En la radioterapia la anemia influye de manera negativa porque la respuesta a la radioterapia va muy de la mano de la oxigenación de los tejidos. Entonces, cuando tenemos anemia hay menos oxigenación y eso hace que la respuesta a la radioterapia sea menor. Un caso muy típico de la discusión que tenemos de hasta qué momento podemos irradiar o hasta cuánto esperamos a una paciente para irradiar, son los casos de cáncer de cervix, donde pueden ser pacientes que vienen sangrando hace rato y que manejen valores de hemoglobina cercanos a 9, y bueno, en algún contexto se puede dar una discusión de qué hacemos. ¿Esperamos a que esa hemoglobina esté en valores de 12, 13, o la irradiamos con 9, sabiendo que la radioterapia puede ser un poco menos efectiva? Eso depende mucho del contexto, de dónde esté la paciente, de qué grado de apoyo tenga y de cobertura, donde sabemos que cuando son pacientes que están en el hospital o en un hospital que tenga acceso a transfusiones, vamos a tratar de que las transfundan, vamos a tratar de que las pacientes estén medicadas desde lo farmacológico para tratar de tener valores lógicos de hemoglobina, y eso generalmente no retrasa el inicio del tratamiento. Pero a veces cuando tenemos pacientes que vienen de otro lado, donde sabemos que si proponemos que la paciente se haga una transfusión, pueden tardar, no sé, 2, 3 semanas o más en realizar esa transfusión, entonces ahí hay que empezar a hacer un poco de equilibrio y ver qué es lo mejor, si hacer un tratamiento de radioterapia en tiempo y forma, pero con una hemoglobina un poco más baja, o empezar a retrasar los tiempos de tratamiento para tratar de tener una paciente que esté bien desde los valores de laboratorio. La dermatitis es otro efecto muy común para nosotros. Cuando hablo de órganos a riesgo, nuestro primer órgano a riesgo en radioterapia es la piel. Siempre nosotros la tenemos en cuenta, siempre miramos cuánta dosis va a recibir esa piel, pero por otro lado también sabemos que la piel es de los órganos que más resistencia tiene a la radioterapia. Entonces, tenemos que hacer un equilibrio entre esas cosas, entre esas dos cosas. Como dice acá, entre el 80 al 90% de los pacientes en algún momento van a experimentar algo de dermatitis. Obviamente no es lo mismo irradiar una mama, donde la piel está prácticamente incluida en el volumen de tratamiento, o tratar un cáncer de próstata, donde la próstata es un órgano mucho más central y la dosis que recibe la piel es mucho más baja. Les diría que prácticamente es muy inusual que algún paciente de cáncer de próstata tenga dermatitis, pero por ejemplo, en una paciente que tiene que hacer un cáncer de mama, por ahí es lo más habitual, o un paciente que se tiene que irradiar cabeza y cuello, es raro que completen el tratamiento sin algún grado de epitelitis. Dentro de los servicios de radioterapia, generalmente tratamos de usar el mismo idioma, usar una graduación para hablar y estar todos tranquilos de que cuando decimos que un paciente tiene toxicidad grado 1, grado 2, vamos a tomar tal conducta, grado 3 tal otra, o grado 4 de pensar en suspender el tratamiento y darle unos días de descanso para que esa piel se vuelva a reepitelizar. Algo que vemos muy presente en el servicio de radioterapia es que existe una influencia directa entre los pacientes que tienen anemia y que pueden estar con un déficit nutricional sobre lo que es la toxicidad cutánea. Obviamente que pacientes que están deshidratados, pacientes que están malnutridos, su piel sufre más. Y por el contrario, pacientes que logran mantener un buen nivel de hidratación y de nutrición toleran
mucho mejor la radioterapia en general y la piel por sobre todo. Entonces, acá también es algo importante para nosotros acompañar al paciente y tratar de estar bien atentos de cuál es su estado nutricional y cuál es su estado de hidratación. ¿Qué le recomendamos a los pacientes? Bueno, que se laven siempre la parte que está siendo irradiada con agua y jabón neutro, tratar de no usar perfumes, desodorantes que tengan alcohol, usar ropa de algodón y obviamente proteger la piel a la exposición directa del sol u otras fuentes de calor. Esto no quiere decir que los pacientes no puedan estar al sol, porque es algo que charlamos bastante en el consultorio y cuando nos preguntan, sí, pueden estar al sol. Lo que les decimos y lo que les recomendamos es que la parte de su cuerpo que haya hecho radioterapia no esté expuesta directamente al sol. ¿Qué hacemos? Usamos protectores bien altos, tipo los pediátricos, usar algún sombrero, estar en los horarios de mayor radiación solar, estar bajo una sombrilla, un techo, lo que sea, pero los pacientes pueden hacer una vida habitual, se pueden meter en la pileta, en el agua, al mar, lago, donde quieran. El tema es cuidar la exposición directa al sol. ¿Qué le pasa a una paciente si se expone directamente al sol? Esa piel se va a acordar de lo que era la radioterapia y se va a poner rojo mucho más rápido que la del otro lado, si fuese una mama o el cuello, lo que sea que se haya irradiado. Pero eso se llama un efecto de recall, es como que el cuerpo tiene una memoria de lo que fue esa zona irradiada, y ¿qué va a pasar? Se va a poner rojo mucho más rápido del otro lado, le va a molestar, le va a picar, le va a doler, y uno lo que tiende a hacer ahí es usar medidas locales, crema, algunos paños con malva, manzanilla, cosa de tratar de calmar esa molestia. Como les decía, usamos cremas con vitamina A, con vitamina E, con ácido hialurónico, a veces necesitamos algún tipo de crema con corticoides, clobetasol, y también nos dan una mano los analgésicos y los antiinflamatorios en el caso de que el paciente tenga dolor. Un párrafo aparte es para esas pacientes que hacen tratamiento de braquiterapia, que tanto por la radioterapia externa como por la braqui, la vagina puede perder algo de elasticidad, la mucosa estar más friable y producirse algún tipo de fibrosis o sinequia en la pared. Eso es incómodo para la paciente porque puede tener dolor al tener relaciones o puede tener dolor al momento del examen físico, en el control oncológico, con la colocación del espéculo o el tacto que tenga que hacer el médico. Entonces, para eso, nosotros cuando están terminando con el tratamiento, generalmente les recomendamos usar algún tipo de tampón vaginal con vaselina sólida y dejarlo colocado, ahí dice 2-3 horas, nosotros siempre tratamos de pedirles que hagan 6-7 horas por día durante 1 a 3 meses. También existen algunos óvulos vaginales que tienen ácido hialurónico o vaselina, y eso también nos da una mano. Obviamente se charla con las pacientes la importancia de que si se sienten cómodas, tienen ganas, puedan tener relaciones sexuales sin miedo a que eso les pueda hacer mal, y eso también va de la mano con la recuperación de la mucosa de la vagina y evitar fibrosis o sinequias. Dentro de lo que es toxicidad gastrointestinal, dependiendo del área de radiación, que con lo que puede ser esófago, estómago, puede haber náuseas, vómitos, y ya cuando es la parte más inferior del tubo digestivo, episodios de diarrea. Eso como efectos agudos. En cuanto a toxicidad gastrointestinal, lo que estamos acostumbrados a ver son más que nada efectos agudos y subagudos que en el transcurso de 1 a 3 meses deberían ir resolviendo. Son menos los casos de toxicidad crónica en intestino, donde podemos ver algún tipo de sangrado, ulceraciones o algún tipo de estenosis. Eso a lo largo de los años ha empezado a disminuir y fue de la mano del avance de, como les decía, tanto del equipamiento como de las formas de planificar la radioterapia. Es más difícil ver hoy en día pacientes que tengan rectitis, que necesiten
tratamientos locales, como pueden ser enema de sucralfato, algunas cremas, y en casos más extremos, algún procedimiento endoscópico, como puede ser la aplicación de formalina o el argón plasma. Pero yo les diría que hoy en día es menos habitual ver este tipo de conductas, donde para tratar de evitar que eso suceda, de nuevo vuelvo al tema de que respetando las dosis de tolerancia, los constraints, la probabilidad de que eso suceda tendría que estar por debajo del 3-4%. Hay alguna medida como a veces tratar a los pacientes boca abajo con algo que se llama el belly board, que es tratar de poner el abdomen en una camilla que tiene un agujero. Eso hace que la pelvis quede un poco más hacia arriba y que el intestino tienda a caer en esa parte hueca de la camilla y se irradie un poco menos. Eso fue un poco lo que les quería contar en cuanto a lo que es toxicidad y efectos adversos. Por último, para hablar de una técnica en especial que nos habían pedido que demos un pantallazo, es esto que se llama radiocirugía. Mara Scarabino es una de las médicas de nuestro servicio que está encargada de la parte de radiocirugía, así que nos prestó esta presentación para que les podamos mostrar. ¿Qué es la radiocirugía? Es una forma específica de hacer radioterapia, muy focalizada y muy puntualizada a una zona del cuerpo. Esto nació para tratar enfermedades cerebrales. ¿Por qué? Porque empezó haciéndose con marcos estereotáxicos, lo que nos permitía tener una precisión muy alta y un gradiente de dosis también muy grande, y decir, yo le puedo dar una dosis muy alta a una lesión puntual sin necesidad de irradiar el cerebro que está alrededor. Esto nació hace muchos años de la mano de los neurocirujanos y fue avanzando, y ahora les vamos a mostrar hoy cómo se hacen este tipo de tratamientos, en quiénes y cuáles son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Como les decía, es una técnica que es muy específica, y eso que veíamos al principio del daño subletal y el efecto indirecto, bueno, acá buscamos lo contrario. Acá buscamos un criterio ablativo, acá buscamos directamente la radionecrosis del lugar a donde estamos tratando. Es una técnica de alta complejidad, como les decía, fundamental que trabajemos de manera interdisciplinaria. Hay mucha gente implicada en un tratamiento de radiocirugía, ahora lo vamos a ir viendo. Obviamente que el paciente tiene que estar bien seleccionado, los volúmenes que queremos irradiar también. Usamos márgenes muy pequeños, eso quiere decir que la dosis va a estar muy circunscripta al centro de esa lesión. Generalmente son tratamientos ambulatorios, no son invasivos. Al principio, después lo vamos a ver cómo se fijaba el paciente, hoy todavía es menos invasiva esa parte. Este tipo de tratamientos se hacen entre 1 a 5 días, y como le decía, buscamos la radionecrosis, no buscamos el daño subagudo, el daño subletal, sino buscar la necrosis de ese tejido. Existen indicaciones de patología benigna y maligna. Estas son todas las benignas: meningiomas, adenomas de hipófisis, patología vascular, irradiamos muchas malformaciones arteriovenosas, tumores glómicos, schwannomas, craniofaringiomas, pero la mayoría de nuestros pacientes son de patología maligna. Y dentro de patología maligna, básicamente las metástasis cerebrales. ¿Se puede irradiar algún glioma? Sí, por ahí. No es lo más habitual, porque el glioma suele presentarse, sobre todo los de alto grado, con tamaños que ya exceden un poco a la técnica de radiocirugía, pero sí tenemos gliomas irradiados en una segunda instancia, cuando ya fueron operados, ya fueron irradiados y tienen alguna progresión chiquita de la enfermedad. Bueno, ahí muchas veces los encaramos con técnica de radiocirugía. Obviamente, como decimos desde el principio, las indicaciones de este tipo de tratamiento deben ser consensuadas con equipos interdisciplinarios, básicamente neurocirugía, oncología clínica, imágenes, patólogos,
y nosotros. ¿Cuáles son los criterios de selección para el paciente? Bueno, que salga un equipo interdisciplinario, que estén en un buen estado general. ¿Por qué decimos buen estado general? Porque posiblemente poner en marcha este tratamiento implique que el paciente tenga que estar acostado, en algunos casos, hasta 45 minutos, en otros es más cortito, pero si un paciente no tolera esa posición, o sabemos que no va a aguantar ese tiempo, casi ni lo pensamos o no se lo ofrecemos. Deberían pesar menos de 120 kilos, esto es un tema técnico de la precisión que tienen las camillas que usamos para hacer estos tratamientos, y obviamente entender qué es lo que vamos a hacer, cómo y por qué, para poder colaborar con el procedimiento. Entonces, el paciente ingresa, realiza la consulta, después se hace una simulación donde vamos a generar la máscara de tratamiento y el tratamiento en sí. Ahora les voy a mostrar cómo es el flujo de trabajo para un paciente que viene a hacer una radiocirugía. Esto es el aro estereotáxico que les contábamos que hace muchos años utilizábamos, donde el casco este tiene 4 tornillos, generalmente 2 de frente y 2 atrás, que se fijaban al cráneo del paciente. No solían lastimar la piel, pero quedaba muy ajustado, y eso para el paciente, sentir una presión y una opresión durante un par de horas que tardaban en hacer todo este flujo, la verdad que era bastante incómodo para el paciente. Por suerte, los equipos de radioterapia, las camillas, los planificadores han ido avanzando para que hoy en día no necesitemos este método de inmovilización y sí podamos armar unas máscaras termoplásticas que generalmente vemos que tienen 5 partes que van a ir apretando y tomando las distintas partes de la cabeza, la parte posterior, la parte anterior, la frente, la mandíbula, la nariz, el puente de los ojos. Todo eso hace que el paciente no pueda moverse y la efectividad y la precisión que tengamos sea equivalente a lo que era poner un marco estereotáxico. Nosotros tenemos una tolerancia de medio milímetro para decir, acá está el centro de mi tratamiento, y eso es gracias a todas estas partes que tiene la máscara. Una vez que está hecha la máscara, se hace una tomografía, generalmente usamos cortes cada 1 milímetro, se hace una tomografía con contraste, y lo que vamos a hacer es fusionarla con una resonancia que le pedimos previamente al paciente. Esa resonancia tiene que ser con técnica volumétrica y cortada que cada 1 milímetro. Es fundamental esto porque nos permite tener una visión clara de cuál es la cantidad de enfermedad que tenga ese paciente. Sabemos que para eso la resonancia es muy útil, pero nosotros necesitamos que esa resonancia esté hecha en estas características. Tratamos de que la resonancia tenga por lo menos de 1 mes de realizada para hacer la radiocirugía, por el miedo a que aparezca alguna nueva lesión. ¿Por qué pedimos cada 1 milímetro? Vemos acá este esquema de un cerebro con varias lesiones, y vemos que si los cortes estuviesen hechos cada 6 milímetros, podría pasar que nosotros no veamos ninguna de las lesiones. En cambio, si la cortamos cada 3 milímetros, vemos que ya en este paciente estaríamos viendo 2 lesiones. Y si los cortamos cada 1 milímetro, vemos que podríamos encontrar las 5 lesiones que tenía el paciente. Y acá radica la importancia de pedir que sea volumétrica, con cortes cada 1 milímetro y con contraste. ¿Qué nos permite hacer nuestro planificador? Corregir cierta distorsión que se genera en la resonancia, que cuando la fusionamos con la tomografía, podría hacer que nosotros estemos marcando sobre elementos deformados. Generalmente, una vez que tenemos hechas esas fusiones, hacemos la delimitación de los volúmenes, tanto de lo que queremos tratar como de lo que queremos proteger. Eso se llama el GTV, que es el Gross Tumor Volume.
eso sería la metástasis en este caso, se le agrega un PTB, que es una expansión de entre 0,5 y 1 milímetro, para tener cualquier tipo de incerteza del movimiento que pueda realizar el paciente de manera involuntaria, pero que quede dentro del área de tratamiento. Marcamos esto que se llama OAR, que son los órganos a riesgo, y a esos órganos a riesgo también les hacemos una expansión para tener la representación gráfica, como les decía antes, en el histograma dosis-volumen. Una vez que está hecha la planificación, prescribimos la dosis y el fraccionamiento. ¿De qué depende la dosis y el fraccionamiento? De lo que querramos irradiar. Cuando tenemos que irradiar lesiones muy chicas o lesiones únicas, generalmente tratamos de realizar la radiocirugía en una sola fracción. Hay distintos umbrales de dosis, entre 15 Gray para lesiones más grandes, cerca de 2 centímetros, y llegando a los 24 Gray para lesiones pequeñas que tengan menos de entre 0,5 y 0,8 milímetros, podemos darles 24 Gray en una única fracción. ¿Qué pasa cuando tenemos lesiones un poco más grandes? En vez de hacerlo en una, tenemos que fraccionarlo. Generalmente tenemos esquemas que pueden ir desde 3 fracciones, 4 fracciones o 5 fracciones. Todos estos esquemas terminan siendo equivalentes en cuanto a control local, pero mejoran la tolerancia de los órganos a riesgo. Si yo doy en una sola fracción una lesión más grande y tengo el nervio óptico cerca, es peor para el nervio óptico que yo lo trate en una sola fracción, que yo fraccione en 3, 4 o 5 veces, porque la dosis que va a recibir el nervio óptico es mucho menor, y eso se va a traducir después en tolerancia y en probabilidad o no de tener alguna toxicidad. Entonces, básicamente esas son las dos cosas que nosotros vemos. Según el tamaño de lo que querramos irradiar, si vamos a ir en una fracción, en 3, en 4 o en 5. Y de eso depende la dosis y el fraccionamiento. Una vez que tenemos seleccionado el fraccionamiento, se hace la simulación y vemos cómo se repartirían esos arcos de radioterapia, o sea, cómo va a girar el equipo alrededor del paciente, cómo va a girar la camilla en base a ese gantry que se mueva. Evaluamos el plan, vemos el histograma dosis-volumen, y antes de que el paciente vaya al equipo de tratamiento, hacemos un control de calidad. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos la radiocirugía, pero sin el paciente. Acá vemos un maniquí, esto se llama un fantoma, esto representa al paciente, y adentro tiene unos elementos que se llaman unas cámaras dosimétricas, que lo que hacen es medir por dónde y cómo llega la radiación y generarnos un reporte. Ese reporte tiene que ser igual al reporte del plan de tratamiento. Chequeamos que esas dos cosas sean consistentes, y recién ahí llevamos al paciente al equipo de tratamiento. El paciente va a estar acostado, como les dije antes. Este es el lugar a donde se pone el paciente con la máscara. Tenemos un sistema de cámaras infrarrojas y radiografías ortogonales que permite hacer una reconstrucción en el momento y nos muestra cuál es la posición del paciente durante el tratamiento. Vamos haciendo controles de imágenes antes y durante la irradiación, y el propio equipo puede ir censando la posición del centro de tratamiento, y si eso en algún momento está movido, con esta camilla que tiene un posicionamiento submilimétrico en 6 dimensiones, nos permite acomodar la posición del paciente para que la imagen de la planificación sea igual a la del momento de tratamiento. ¿Qué quiere decir que tiene un posicionamiento en 6 dimensiones? Que se puede mover hacia todos los movimientos posibles que haya hecho ese paciente o esa lesión, en el eje de las X, de la Y, de la Z, y otros 3 movimientos que componen las 6 dimensiones, que se llaman pitch, tilt y roll, que es esto. Todo lo que puede moverse, nuestra camilla lo puede tener en cuenta y corregirlo antes de emitir la radiación. Una vez que el paciente completa el tratamiento, se va a poder ir. Como les decíamos, es un tratamiento ambulatorio. Generalmente estos pacientes se van
con algún esquema de corticoides muy cortito, de 3 a 5 días, le bajamos de a poco el corticoide, y después ya le dejamos planteado cuándo tendría que hacer el control por imágenes posterior al tratamiento. Para pedir una resonancia post-radiocirugía, siempre tratamos de esperar entre 3 a 5 meses. Pedir una imagen muy cercana al procedimiento nos puede dar alguna conclusión errónea por edema o porque todavía no se manifestó la respuesta al tratamiento. Así que tratamos de explicar y de que entiendan que necesitamos que pasen esos 3, 4, 5 meses como para que la imagen nos dé una respuesta de cómo fue con el tratamiento. Si hacemos imágenes muy temprano, podemos sacar conclusiones erróneas o el paciente quedar muy intranquilo pensando que no tuvo respuesta, y después cuando se hace, si la pidió antes y después se hace un nuevo control de imágenes entre 5 y 6 meses después, hay respuesta y nos damos cuenta que por ahí nos apuramos un poco en pedir esa primer resonancia. Este es básicamente un poco el equipo que puede estar incluido en un tratamiento de radioterapia, donde hay médicos especialistas en radioterapia, hay físicos, hay técnicos, hay secretarias, todos están encima del paciente para poder completar este tipo de tratamientos. Y como le gusta decir a Mara, cuando el todo es más que la suma de las partes, es el mejor ejemplo de cómo nos tomamos en serio este tipo de tratamientos. Bueno, espero que se haya entendido, y obviamente el servicio de radioterapia siempre está abierto y para lo que necesiten. Si hay dudas, preguntas, si quieren que en algún momento repasemos algún otro tema, pero lo que sea, siempre estamos dispuestos a charlar y mostrar qué hacemos y cómo lo hacemos. Bueno, Fede, primero muchas gracias, súper claro, y nos paseaste por toda la radioterapia, la verdad que muy, muy bueno. Sí. Tenemos sí varias preguntas, así que bueno, te Dale. voy leyendo. ¿Cuál es la indicación o el uso y tasa de éxito del flash hemostático? Bueno, el flash hemostático es algo similar a lo que estuvimos hablando en cuanto a planificación y todo, de lo que nos pasa a veces con algunas metástasis óseas, como di el ejemplo de alguna compresión medular o algún paciente que tiene mucho dolor por una metástasis. El flash lo usamos en pacientes que estén sangrando y que ya se haya probado alguna maniobra terapéutica que no fue suficiente. Siempre intentamos, dependiendo de la causa y la etiología, de si se hizo, no sé, a veces pacientes ginecológicas con un taponaje, con ácido tranexánico, podemos controlar esos sangrados y no necesitamos hacer el flash. Entonces, de nuevo, el abordaje multidisciplinario nos da una mano en ese sentido, y estar tranquilos de que se agotaron otras instancias antes de ir a gastarme la bala del flash hemostático. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces esas pacientes, después del flash, tienen que continuar con el tratamiento primario de la enfermedad, que es radioterapia y quimioterapia. Cuando vos le haces el flash, es como que quizás te estás gastando 5 días de tratamiento, donde vos le vas a tratar la enfermedad macroscópica, y hay parte de lo que va a ser después el tratamiento primario de áreas ganglionares que puedan quedar subdosadas esos primeros 5 días. Entonces, si yo no necesito el flash, lo trato de evitar. Si vemos que ya progresó y que ni las medidas farmacológicas, ni los taponajes, alguna embolización que a veces se intenta no es suficiente, vamos con el flash, y la verdad es que es raro que una paciente no responda al flash. La tasa de efectividad es muy, muy alta. Yo la verdad que hace rato que no nos cruzamos con alguna paciente que no haya sido suficiente un flash. Los flash los podemos hacer, intentamos siempre que sean entre 3 a 5 días de tratamiento. Obviamente depende del día de la semana que conocemos a las pacientes, a veces hacemos 2 días, a veces si nos cae un jueves, hacemos jueves, viernes. Si vemos que no resolvió, por ahí la atendemos el sábado. Si vemos que viene bien, pasa para el lunes,
pero siempre es entre 2 a 5 días, entre 3 a 5 es lo que estamos más habituados a hacer como flash hemostático. Perfecto. Después, preguntan contraindicaciones de radioterapia. A veces algún hueso que esté intervenido o que tenga riesgo de fractura no se realiza. Sí. Y la otra pregunta dentro de eso es, ¿la neutropenia es una contraindicación? Bien. Como contraindicaciones, sí, obviamente la evaluación del paciente para nosotros es fundamental. En nuestro caso en particular, el servicio de radioterapia está a una cuadra del hospital, o sea, eso implica que el paciente va a tener que ser trasladado. Siempre puede ser una contraindicación que el paciente no esté en condiciones de ser trasladado. Eso en nuestro caso es así. Y en muchos lados también, a pesar de que no tengan que ir en una ambulancia, mover un paciente de una terapia intensiva al servicio de radioterapia, por más que esté en el mismo hospital, termina siendo muy complejo y eso puede ser una contraindicación. O sea, el estado clínico del paciente puede ser una contraindicación. Otra contraindicación puede ser, como les decía antes, que el paciente no comprenda lo que necesitamos hacer. Para que haga radioterapia el paciente tiene que estar quieto. Hay veces que por distintas situaciones, puede ser, no sé, desde una encefalopatía, desde algún trastorno psiquiátrico, o lo que se nos ocurra que hace que el paciente no pueda comprender y seguir alguna orden, bueno, eso también es una contraindicación. A ustedes en onco a veces también les pasa, pacientes con algún trastorno psiquiátrico que es muy difícil plantearles hacer quimioterapia, bueno, acá puede ser algo similar. Y dentro de lo que es inestabilidad ósea, sí, puede ser una contraindicación. Obviamente nosotros nos apoyamos mucho en el servicio de traumato y de neurocirugía del hospital para evaluar las columnas. Hay distintos scores que usamos junto con los traumatólogos o los neurocirujanos para ver el grado de estabilidad de una meta en columna, por ejemplo, y a veces necesitamos que primero la estabilicen y después venga a hacer el tratamiento, o la descompriman y después venga a hacer el tratamiento. Así que sí, esas partes generalmente necesitamos que haya una evaluación como para no mandarnos nosotros directos sin tener claro ese panorama, pero siempre lo hacemos. Perfecto. Y hablando justo de las lesiones óseas, hay dos preguntas al respecto. Una es en cuanto a la asociación con bifosfonatos, si es Ay, me había quedado indistinto lo de el la momento. neutropenia, perdón, que Sí. ahí me di cuenta. La neutropenia, sí, nosotros tratamos de que los pacientes, obviamente, cuando están neutropénicos febriles, resolvamos esa situación y que después retomen la radioterapia. Tratamos de no movilizarlos y hasta que neutropénicos sin fiebre, bueno, dependiendo del estado general del paciente, charlando bien con onco, con los clínicos, podemos, cuando vemos que ya está empezando a levantar lentamente ese grado de ese porcentaje de neutrófilos, podemos hacer tratamiento, pero en los neutropénicos febriles preferimos esperar. Perfecto. No, te decía de las lesiones óseas, el uso de bifosfonatos, el timing, digamos, del bifosfonato con respecto a los rayos, ¿es indistinto darlo antes? ¿Tiene que haber alguna No, asociación? generalmente es indistinto. Generalmente es indistinto y lo que nos suele pasar es que el paciente ya venía en tratamiento con bifosfonatos, entonces es como que nosotros nos sumamos a ese tratamiento. Es raro que alguien debute con la radioterapia y los bifosfonatos a la vez. Y en cuanto a lo que es la radioterapia de manera antálgica, por ejemplo, las lesiones óseas, Sí. ¿cuáles serían los riesgos de reirradiación en esas lesiones? O sea, viste que a veces el dolor por ahí le mejora un tiempo, después vuelve. ¿Cuál es el riesgo de reirradiación? Y la otra pregunta es, para el FRAP que aparece, digamos, el dolor al inicio de los rayos, si hay algo para darle para paliarlo. Sí, en cuanto a la reirradiación, como te decía, o como mostrábamos en la charla, hay posibilidad de reirradiar. Cuando hacemos esos esquemas tan cortitos,
prácticamente no hay riesgo de, si hicimos una sola dosis de 8 Gray en una columna y al mes necesitamos volver a hacer el tratamiento, no pasa nada. En general, en lo que es reirradiación, en líneas generales, no en metástasis óseas, en otras áreas siempre tratamos de evaluar cuándo fue la primera radioterapia, cómo fue la tolerancia y cuánto tiempo pasó entre una y la otra. Hoy en día hay mucha experiencia en reirradiación, la verdad que está siendo cada vez más habitual y nosotros le hemos perdido mucho el miedo a reirradiar pacientes. Obviamente no es lo mismo alguien que, no sé, voy a dar un ejemplo cualquiera, pero se trató una próstata y en menos de 6 meses tiene progresión de PSA, progresión por imágenes, y es raro que le volvamos a hacer radioterapia porque quiere decir que esa es una enfermedad muy resistente y que si la primera vez no tuvimos un resultado y menos de 6 meses después progresó, no le vamos a ofrecer tratamiento. Pero si es un paciente que hizo un tratamiento y a los 5 años necesita un nuevo curso de radioterapia, ese paciente seguro que lo vamos a irradiar, vamos a hacer toda la evaluación como te decía, y veremos qué cantidad de dosis nos permite por zona usar, pero generalmente se hace. Y para las metas óseas, si pasó un año, por lo menos, generalmente los volvemos a irradiar pensando en que nos va a ir bien. Y si es algo paliativo, menos de un año, pero vos necesitas resolver algo que no estás pudiendo resolver, o con un procedimiento de, no sé, de intervencionismo con imágenes, de medicación y demás, bueno, volvemos a usar la radioterapia, pero con un criterio más paliativo. Pero sí se puede. Perfecto, creo que nos quedan dos nada más. Para el flare-up de los rayos, el dolor, ¿alguna recomendación? No, ahí generalmente nos apoyamos nosotros mucho en los médicos de paliativos o de tratamiento del dolor para usar esquemas y empezamos a combinar, ¿viste? Siempre tratamos nosotros, nuestra base es usar la escalera de la OMS en cuanto a AINES, opioides y demás, y después sí empezar a usar otro tipo de medicamento, como, no sé, gabapentin, como cualquier esquema que nos permita combinar distintas medicaciones para ganar ese periodo de tiempo que yo sé que necesito para que la radioterapia haga efecto, pero ahí nos apoyamos mucho en lo farmacológico, y algún paciente hace algún bloqueo, pero la verdad que cualquier cosa que nos ayude a que el paciente esté bien es recibida. Pero de lo que estamos acostumbrados, generalmente con un buen esquema analgésico es suficiente. Perfecto. Y la última, la radiodermitis. ¿Alguna crema que no está recomendada? O sea, vos dijiste sin perfume, hablaste de Sí, aloe vera, hablaste de vitamina A, pero ¿alguna crema que digas, esto decimos que no? no, generalmente tratamos de circunscribirnos a esas. Muchas veces lo que tratamos es de empezar lo mismo, de menor a mayor, empezar de cremas básicas que sean solo de vitamina A o E, y después sí apoyarte en alguna que tenga ácido hialurónico, que tenga tipo Platzul, que tenga algo de corticoides, porque ahí vas acompañando la evolución. A veces hay algunos pacientes que cuando tienen epitelitis grado 3, donde ya es una epitelitis húmeda, donde puede supurar, donde puede tener alguna sobreinfección, obviamente el examen físico te va a ayudar. A veces se nota que tienen alguna sobreinfección y tienen un poco de olor, y ahí usamos alguna crema con antibiótico. Entonces, a veces no. Cuando te pasa eso, por más que vos le des una crema con vitamina, va a tardar en resolver porque tiene un proceso infeccioso que no lo estás tratando. Entonces, a veces necesitamos un apoyo de alguna medicación que tenga antibiótico y después sí seguir con las cremas habituales. Pero, como le Y decía, les indicamos cremas desde el inicio, o sea, sí, preventivamente desde el inicio. sí, sí, sí. Nosotros desde que empiezan, no antes de la radioterapia, en el proceso de planificación mucho sentido no tiene, a algunos pacientes les da más seguridad, entonces que lo hagan,
pero lo lógico es que una vez que empezaron el tratamiento, sí se la pongan 2 o 3 veces por día. Y la última, esta es la última. Para la mucositis oral de los tumores de cabeza y cuello, ¿buches Sí. con qué recomendás? Y muchas veces nosotros tratamos de darles buches que tengan, les explicamos que lo que les vamos a dar, si se ponen a leer el prospecto, no va a decir que es para mucositis, pero sabemos que funciona. Muchas veces le damos sucralfato, le damos Benadryl, y si el examen físico nos hace pensar que tienen algo de cándida, le agregamos micostatin. A todo eso se puede agregar silocaína, hay algunos que ponen jalea de silocaína. Eso, la verdad que lo tenés que ir trabajando con cada paciente porque hay distintas formas. Para mí, lo más fácil es que esos 3 componentes se los pongan por separado en la boca, hagan un buche, se lo traguen. Hay otros que prefieren poner todo junto en un solo recipiente, batirlo e ir tomando cucharadas soperas una vez cada 8 horas. Eso muchos pacientes te dicen que termina siendo como muy espeso. Pensá que los pacientes que están haciendo radioterapia en cabeza y cuello tienen serostomía, entonces ya los gustos son muy raros, sienten que siempre está muy pastosa la boca y tragar eso les cuesta, entonces a veces se pueden diluir con agua, nosotros le decimos que lo diluyan con agua, las mismas cantidades, pero diluir un poco con agua para que lo puedan tragar. Entonces lo tenés que ir viendo según el paciente, pero yo lo que más acostumbrado estoy es a usar esos 3 componentes, y eso generalmente les genera un poco de alivio en la boca y en el esófago, y les permite, yo siempre lo recomiendo que lo hagan 15, 20 minutos antes de tratar de comer, cosa de que puedan tragar sin molestias o sin dolor. A veces necesitamos darle corticoides durante ese periodo, son pacientes que están haciendo quimio, que tienen su premedicación o tienen su corticoide instaurado. De vez en cuando tenemos que darle algún duodecadrón, algún corticoide de depósito que nos da ahí como un poco de aire 5 o 7 días, y tratar de ir acompañándolos. Y como les decía al principio, estar muy atentos a la nutrición, estar muy atentos al grado de hidratación, para que esos pacientes toleren de la mejor manera el tratamiento. Perfecto, Fede. Bueno, mil gracias, Últimamente, lo súper último que claro. te digo esto, Dale. últimamente los tratamientos de cabeza y cuello, yo creo que tanto por el avance de la medicación de soporte como la propia quimio, la radioterapia que ha ido mejorando, uno ve que los pacientes, si yo tengo que comparar los pacientes que vemos hoy en un servicio de radioterapia, me cuesta darme cuenta quién es un paciente de cabeza y cuello. Y cuando entré hace 17 años al servicio, cuando pasabas por una sala de espera te dabas cuenta perfectamente quién era el paciente de cabeza y cuello, porque tenían una epitelitis, estaban muy adelgazados, muchos tenían sonda nasogástrica o alguna gastrostomía, y hoy la verdad que por el avance y el tipo de tratamientos que están haciendo, son pacientes que han cambiado radicalmente la tolerancia y la evolución durante el tratamiento. Eso es muy marcado como se nota. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, súper claro y la verdad que súper instructivo para todos. Así que Bueno, lo dejamos grabado y bueno, cualquier cosa se comunicarán con nosotros y te pasaremos la consulta que nos hagan. dale, perfecto. ¿Eh? Muchas Bueno, gracias muchas a todos por el gracias. tiempo, y como les dije antes, el servicio de radioterapia está siempre abierto para el que quiera y el que lo necesite. ¿Mm? Bueno, muchas gracias a todos y nos encontramos entonces el jueves que viene. Adiós.